Una pregunta. Hoy es 23 de abril del 2021 y hoy vamos a iniciar el estudio, la parte teórica de esta unidad. Recuerden que en física muchas veces las evaluaciones son con contenidos teóricos y algunos casos prácticos. Bien, vamos a iniciar entonces la parte teórica de esta unidad respecto al tema de energía. Primero quiero que me confirmen si ese sonido de mis aves domésticas les altera o normal me escuchan. Normal, todo bien. Ah, ya, muy bien, excelente, ok. Yo tengo una guacamaya que está más fuerte. Ah, Nos ya. acostumbramos. Sí, porque a veces me desesperan esos animalitos, pero bueno, justamente así gritan cuando hago clase, parece que están participando. Bien, vamos entonces al tema de energía. Debo aclarar de que este no es un tema aislado, ¿ya? No es un tema, no es una isla. Hola, hola, ¿me escuchan? Se cortó mi señal. Sí, profe, estamos ¿Sí? escuchando. Sí, profe, Ya cuando me sale el mensaje de red insuficiente. Entonces, no es una isla, les decía. ¿Ya? ¿A qué me refiero con no es una isla? Eh, que los temas que hemos visto eh, anteriormente, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, cinemática, estática, dinámica, pues van cogiendo conocimientos de esas unidades y vamos aplicándolos en las siguientes unidades. No es que cada unidad es borrón y cuenta nueva y aprendo algo nuevo y lo anterior ya me olvido. No, es la continuación realmente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. No es que ya hemos terminado este tema de, por ejemplo, de dinámica y listo, ya no voy a ver más. No, al contrario, se sigue viendo. Bien, el tema de la energía. La energía pues es algo un tanto abstracta de entender, porque si ustedes son más o menos de una generación, ya con unos añitos de 20, 20 y tantos, ¿no? Cuando yo les hablo del tema de energía, seguramente dirán, ah, profe, energía pues es lo que hemos visto en Dragon Ball, ¿verdad? Seguramente ustedes son de esa generación. Esa aura que le rodea al personaje, ¿no? En realidad no es eso. En realidad el tema, la energía es algo más abstracta, ¿no? Lamento decepcionarlos. ¿Ya? No, es algo más abstracto. La energía, yendo desde el punto de vista mecánico, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar un trabajo. ¿Okay? Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. A ver, ¿qué hay acá? Puede ingresar un compañero. Bueno, entonces es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Otra frase también que se conoce mucho desde el colegio, los docentes de muchas áreas, sobre todo de ciencias, tratan de especificarnos, ¿ya? Mm, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se transforma, ¿ok? Eh, obviamente hay todos unos principios físicos que sustentan este enunciado, pero a nuestro sentido común se puede comprender, se puede entender, ¿ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se está transformando. Nosotros mismos somos energía. Las plantas son energía, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor
esa energía. Jóvenes, si en caso perdiera mi señal, pacientemente me esperan, ¿ya? En la mañana perdí mi señal, en la mañana se fue la luz, un desastre fue en la mañana. Ya, me esperan, por favor, me esperan hasta poder cambiar de mi chip. Estoy trabajando con distintos operadores y contrato unos planes adicionales de, entre comillas, alta velocidad, que por lo menos me garantiza que vea mi pantalla. Porque cuando trabajo con la velocidad normal, no puedo hacer más que hablar nada más. Ya, por favor, pacientemente me esperan en caso me bote el sistema, ya, por falta de red. Bien, les decía entonces que la energía, esa idea que teníamos de energía, había que cambiarla desde el punto de vista mecánico. Es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar determinado trabajo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Hay que responder al compañero. Ya. Entonces, quedándonos todavía desde el punto de vista mecánico, existe el tipo de energía que se llama energía mecánica. ¿Ya? Vamos a escribir acá la ecuación porque está mal digitada en el material. La energía mecánica, que le voy a llamar EM, es la suma en realidad de dos energías, que es la energía cinética más la energía potencial, ¿no? La energía que se está ejecutando y la energía almacenada. Bien, vamos a responder al compañero, que no se preocupe, pues firme la grabación. Como la batería, pero Correcto, la batería es un tipo de energía. Bien, entonces, ¿qué es la energía cinética? La energía cinética pues viene a ser la energía que están utilizando un cuerpo al momento de desplazarse, al momento de moverse. Cuando el cuerpo experimenta el fenómeno del movimiento, entonces podemos decir que está utilizando energía cinética. Resumiendo, la ecuación de la energía cinética es la que vemos acá. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entendiendo entonces que la masa se va a medir en kilogramos, la velocidad en metros por segundo y el resultado de esta ecuación es en joules. La energía en este tema lo vamos a medir por dos magnitudes. Lo que es el tema de energía mecánica por joules, se escribe joule, se simboliza por una J mayúscula, y la energía calorífica, que son las calorías, ¿no? Que más que todo tiene que ver con la energía de tipo calor, la energía interna de los cuerpos. Esos dos tipos de energía vamos a estudiar a profundidad, más que todo la segunda. ¿Ok? Esa es la energía cinética entonces. Y acá miren, nos propone un clásico ejemplo donde nos dan que un cuerpo con masa de 0,2 kilogramos se mueve a esta velocidad de 30 metros por segundo y nos piden determinar su energía cinética, y ahí está, ¿no? 90 joules. 90 joules. ¿Ok? 90 joules. Es fácil, ustedes pueden entender esto, no hay ningún inconveniente creo que acá. Ahora, no necesariamente los casos futuros van a ser pues tan sencillos, ¿no? O tan fáciles de resolver, ¿ya? Puede que a veces nos den partes de los datos y nosotros deberíamos determinar, por ejemplo, el valor de la masa, el valor de la velocidad. De repente nos dan una fuerza de rozamiento, hay que calcular su masa o hay que calcular su velocidad. Entonces mucho va a depender, señores, de cómo venga planteado, ¿ya? Cómo venga planteado el enunciado. Ahí está obviamente bien fácil, ¿no?
Nos dan la masa, nos dan la velocidad y todo bien fácil. Reemplazas o sustituyes en la ecuación y llegas al resultado. Pero les advierto que a veces en futuros casos no siempre va a ser así tan facilito. ¿Ok? No siempre es así. Y luego pues tenemos la energía potencial, que lo podemos dividir en dos tipos. La energía potencial que adquieren los resortes, ¿no? Los resortes que tienen una propiedad de elasticidad, ¿no? Los resortes tienen una propiedad que cuando son estirados o comprimidos regresan a su punto inicial, siempre y cuando no se sobrepase la longitud máxima de estiramiento que tiene cada resorte. Esa longitud máxima de estiramiento se llama elongación, ¿no? Elongación se llama. La aplicación de los resortes están en todas partes, ¿no? Mecánicamente en sus motos, sus motocar, existen los resortes, ¿no? Existen los resortes. Y ahí tenemos su ecuación. La energía potencial de un resorte es igual a un medio de la constante K por la elongación elevada al cuadrado. La constante K es una constante que normalmente nos brindan, ¿ya? Porque ya la calidad y los materiales de los resortes se prueban, y el vendedor de los resortes pues siempre nos está etiquetando cuál es el valor de K, ¿ya? El valor de K. De repente nuestro quehacer diario no tiene sentido, o nuestra profesión no va a tener sentido pues estar viendo datos de resortes, ¿no? Puesto que no estamos orientados a esa carrera. Pero ese es un dato que hay que tener en cuenta. El otro tipo de energía potencial es la energía potencial gravitatoria. Ahí está. La energía potencial gravitatoria es una energía que está almacenada, que no se está utilizando. Como su nombre dice, potencial. Algunas veces se me han dicho, no, este muchacho tiene potencial. Dicen, o sea, que tiene futuro, ¿no? Se puede utilizar en el futuro. ¿Ok? La energía potencial va a depender mucho de dos factores: la masa y la altura. ¿Sí? Cuanto más masa tiene un cuerpo y cuanto a más altura se encuentre un cuerpo, pues va a almacenar más energía, va a tener más energía potencial. Y acá está su fórmula, miren, ¿ves? Es igual, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Donde m es la masa, que se mide en kilogramos, g es el valor de la aceleración de la gravedad, que normalmente se mide en 9,8 metros por segundo al cuadrado, y h es la altura, que se mide en metros. ¿Ok? Una aclaración acá gramatical, ¿ya? Si bien es cierto, en matemática, en física, tendemos a representar las alturas por la letra h, pero no es que se escriba con h, ¿eh? Tengan cuidado ahí. A veces escucho a mis alumnos, sí, es con h, y escriben alturas con h, no, tengan cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros reemplazamos estas magnitudes en la fórmula de la energía potencial, que viene a ser masa por aceleración de la gravedad por la longitud de la altura, entonces nos damos cuenta que, fíjense, masa por aceleración sabemos que es fuerza, ¿verdad? Que en el sistema internacional se mide en newtons, y newtons por metro entonces daría el equivalente a energía de joules. No olvidar eso, por favor. En el tema de energía, newtons por metro equivalen a la magnitud de la energía, joules. Joule se escribe y se representa por la letra J, aunque acá mi letra J pues no es para nada tan agradable a la vista, ¿no? Ahí está, J, ¿no? Esa es la energía potencial gravitatoria. Es la más popular de todas las energías. ¿Ok? Es la más popular de todas las energías. Muy bien. Existen otro tipo de energías, eso sí. La energía... A ver, David, estás activando tu micrófono. ¿Tienes alguna consulta? David Salomón. ¿Qué dijo? Ya lo detecté. Ya, listo. Entonces, vamos a explicar cada uno de tipo de energías, ¿ya? La energía hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Hidro
de agua, ¿verdad? Voy a copiarles, voy a pegarles y compartirles una imagen de lo que vendría a ser una hidroeléctrica captada gracias a una imagen, pues, desde un drone. Recuerden ahora que las imágenes de tomas aéreas ya son muy fáciles y sencillas de hacer, ¿no? Conseguirse un drone nada más, hasta que en algún momento se implemente la ley de drones, porque en todos los países ya están implementando la ley de los drones, ¿no? Porque mientras que no haya una regulación, los drones pueden volar hasta por tu baño, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una imagen de una hidroeléctrica. Miren ustedes, ¿no? Tan solamente viendo la imagen ya no necesitan tanta explicación de mi parte. ¿Qué es lo que hace la hidroeléctrica? Pues en ríos, ¿no?, que tengan una buena altura o caída de agua, se represan los ríos, ¿no?, de tal manera que se aproveche esa altura o caída de agua. ¿Para qué? Para que esta caída por unos tubos incidan en hacer girar unas turbinas, y esas turbinas a su vez hagan girar un motor, y ese motor convierta esa energía cinética de movimiento en energía eléctrica. A ver, de lo que he hablado voy a hacer un corte transversal tipo caricatura y les voy a mostrar. Miren, ve, ahí está el principio, ¿ver? O sea, pasa el agua, va por unos tubos, por unas tuberías, va por unos tubos, aprovechando la gravedad, la altura, hace girar unas turbinas, y estas turbinas convierten, ojo, miren la palabra que estoy usando, convierten la energía cinética, o sea, esa energía de movimiento de estas turbinas, en energía eléctrica, ¿no? En energía eléctrica. Es una forma de generar energía no muy contaminante, pero dependiendo de dónde se construya la hidroeléctrica, puede tener poco o mucho impacto en el medio ambiente, ¿ok? Porque hay represas o hay hidroeléctricas que generan una enorme embalse de agua, ¿ya? Un enorme embalse de agua. Ese embalse de agua que a veces generan pues un enorme lago, ¿no? Un lago. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos la hidroeléctrica del Mantaro. O sea, el río Mantaro, por si acaso, en el Perú existen varios tipos y varios tamaños de ríos, ¿ya? Tengan en cuenta eso. En el río Mantaro se hizo una represa, ¿no? De tal manera, a ver, déjenme compartirles la hidroeléctrica del Mantaro, ¿ya? Acá está. Acá les comparto la imagen. El internet está del perca, no es así. Un ratito, que mejore la calidad de la imagen para poder hacer el recorte. Entonces en el río Mantaro, ya, que carambas, ahí está. En el río Mantaro se hizo una represa, ¿no? Y utilizando la caída del agua, fíjense la altura que tiene esto, miren, buena altura, ¿no? No tengan en cuenta que acá hay una persona, miren. Hay una persona, entonces, hay buena altura. Cuanto más altura tenga, mayor será el potencial energético que vamos a tener, ¿ya? Por eso en algún momento, miren, si ustedes no son tan jóvenes, si sobrepasan los 20 y tantos años, en algún momento acá en Iquitos se ha discutido la creación de una hidroeléctrica en el río Napo, ¿no? Por ahí por el Mazán.
No sé si ustedes alguna vez han viajado al Mazán, Sí, ¿no? profe, un proyecto. Incluso hay un puerto que queda en el Amazonas, que te deja en el Amazonas, y tú inicias una subida, ¿no? Sube, y llegas justamente al Mazán, ¿no? Entonces, toda esa subida que hemos hecho es una potencial caída de agua, ¿no? Pero obviamente el impacto ambiental que tendría esto sería enorme, sería muy grande, porque afectaríamos pues bosques, afectaríamos fauna, desaparecerían algunos pueblos, ¿no? Y además de eso, algunas especies de peces se verían afectados, ¿no? Ustedes saben que acá en la Amazonía hay un fenómeno de migración de los peces que les llaman mijano, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿no? Sí, profe. Entonces, tendría sus contras, ¿no? Y llegué a ver una vez un estudio en el que eh, se, se detallaba el potencial energético de este proyecto y en realidad era muy bajo, ¿no? Decepcionó su estudio, ¿no? No sé si lo habrán hecho con buena intención. Puedes deshabilitar tu cámara, David. Estamos viéndote a ti, a un techo y a una señorita. Bien. Entonces, esa es la energía hidroeléctrica. Aprovechamos caídas de agua para poder convertirlo a energía eléctrica, utilizando el principio de la energía potencial. Cuanto más alto, más potencial energético tenemos. La hidroeléctrica más grande de Sudamérica está entre la frontera de Brasil y Paraguay, ¿ya? Que no recuerdo muy bien su nombre. Vamos a poner acá. Se llama la hidroeléctrica de Itaipú, se llama, ¿ya? La hidroeléctrica de Itaipú. Está entre la frontera entre Brasil y Paraguay. Genera electricidad para justamente esas partes de Paraguay y esa parte de Brasil. Vean ustedes ese proyecto que se inició en la década de 70, 80, ¿ya? Hay un documental sobre eso, en el que pueblos desaparecieron, cierta parte del llano esa parte desapareció porque se generó un enorme lago artificial, ¿verdad? Porque se está represando el agua, ¿no? Para poder generar esa caída. Fíjense cómo dos países que históricamente han estado en algún momento en conflicto, se han unido, se han dado la mano para poder generar proyectos en común. Si ustedes saben la historia sudamericana, Paraguay, por ejemplo, perdió la mitad de su territorio con una guerra con Brasil, ¿no? Y a pesar de eso, tuvieron la suficientemente fría para poder tener un futuro juntos, ¿no? Mediante la energía eléctrica, ¿no? Pónganlo como ejemplo. Bien, en el mundo la hidroeléctrica más grande es la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Es enorme, por decirlo. Es enorme. Es sumamente grande. Barcos circulan por una de sus corrientes. Les invito a googlear eso, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la energía eólica. La energía eólica es la energía que se genera gracias a el movimiento corrientes de viento, ¿ya? Les voy a mostrar, si ustedes tienen la idea de unos ventiladores, ¿no? Imagínense ventiladores del tamaño de edificios, sí, de edificios, ¿no? Son enormes ventiladores. A ver, voy a ponerles una imagen donde están unos de estos molinos, así se llaman, molinos de viento, ¿ya? Y para que tengan... ¿Qué dice el compañero? No le entendí. Acá está. Les voy a compartir esta imagen. A ver, aquí en la pizarra.
Ahí está. ¿Visualizan ahí esta imagen? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para que se hagan la idea, son enormes. Esta es una persona, mi hermano. Son enormes, son grandes, son como edificios de casi 7 pisos a 10 pisos de altura. Y esas aspas de esos rotores giran. Entonces, esto se utiliza en extensiones donde hay llanos, ¿no? Y donde siempre están pues las corrientes de aire casi los 365 días del año. Acá en nuestra Amazonía sería poco eficiente tener este tipo de instalaciones, primero porque implica una inversión muy fuerte en cuestión de dinero. Segundo, implica personal constante de mantenimiento porque necesitas un personal que esté vigilante a eso. Si bien es cierto, electrónicamente se puede controlar, pero necesitan personal. Y acá en la selva pues no hay corrientes de aire pues continuos, no corre la brisa pues todos los días, al contrario, parece pues como si estaremos en un ambiente sofocante, ¿no? Se han instalado algunos proyectos en la costa, vale decir, ¿ya? En la costa y parte del sur, donde sí hay corrientes de aire, pero no les resulta muy tentativo a la empresa, a las empresas privadas o de repente a la empresa estatal, porque requiere una gran inversión en dinero, en infraestructura, y el retorno de la evaluación de la inversión no es tan factible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá en nuestro país el gran porcentaje de energía eléctrica que se produce es gracias a la quema del gas natural que se extrae de camisea. Entonces, el sistema eléctrico peruano se divide en dos, en empresas que producen y empresas que distribuyen. Las empresas que producen se encargan netamente a producir energía eléctrica, por ejemplo, así hemos visto la hidroeléctrica, estamos viendo acá la energía por viento, por molino, ¿no? Y lo distribuyen y lo sueltan al tendido eléctrico nacional, a la red eléctrica nacional. Y las otras empresas son las que distribuyen, ¿no? Pero están organizadas por distribución geográfica. Si usted vive en Iquitos, en San Martín, parte de San Martín, Tarapoto, incluso parte de Amazonas, la empresa encargada de brindarle servicio eléctrico es Electrooriente. Si vive en el sur o en el norte, hay otras empresas, en el norte, etcétera. ¿Sí? Entonces no es como en otros países. En otros países la competencia de energía eléctrica es libre, ¿no? Y tú puedes elegir, así como eliges el operador de que te va a brindar la señal de cobertura de datos, igual puedes elegir, ¿no? Con qué empresa te vas a suministrar energía eléctrica. Acá no, en el Perú no es así, no está organizado de esa manera, ¿ya? Casi todos los rincones de nuestro país están interconectados a la red eléctrica nacional. Termina en Yurimaguas y termina creo que en Contamana, si no me recuerdo mal, o en Pucallpa, ¿ya? Acá en Quito nosotros somos una especie de isla porque no estamos conectados a ello. Incluso nuestra energía eléctrica se produce eh, eh, por quema de combustibles fósiles, ¿no? Por quema de combustibles fósiles. ¿Algún momento vamos a estar interconectados? No lo sabemos. Hace casi 10 años hubo un proyecto para generar interconexión, pero quedó descartado, ¿no? No hubo consultas previas a las comunidades indígenas por donde iba a pasar el cableado, y hubo un montón de situaciones sociales y al final quedó pues desestimado, ¿no? Una pena realmente porque por ahí iba a venir también la fibra para la interconexión. Muy bien, entonces es energía eólica, ¿no? La energía eólica, para terminar, también afecta al medio ambiente, ¿eh? Si bien es cierto, es una energía limpia, pero afecta de todas maneras al medio ambiente porque en Europa y en Canadá, donde hay bastantes de estos, se sabe de que merma la biodiversidad de las aves. O sea, los pajaritos pues constantemente se chocan y mueren ahí, ¿no? Y usted dirá, profe, pero es un pajarito nada más.
No olvides que en un ecosistema, si tú sacas una especie, estás alterando el ecosistema. De repente esa ave tiene así controlado una especie de plaga, de insectos y todo lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro tipo de energía es la energía solar, en el cual se utiliza pues la luz del sol, ¿no? La luz del sol para ser captadas mediante paneles solares, ¿no? Los paneles solares pues hay que aceptar que están cada año mejorando su tecnología. Cada año los paneles solares son eficientes, pero aún así es una tecnología todavía incipiente. No digo que sea una tecnología inservible, no, no, no. Si no me refiero a una tecnología incipiente. ¿Por qué? Porque primero, debido a que no es popular, sus costos para adquirirlo son muy altos todavía, ¿no? En un primer momento se pensaba en sistemas, pues acá en las zonas rurales de nuestro país, en la selva por ejemplo, en un sistema autosuficiente como pueden ver acá, miren, ve, ¿no? En los techos de nuestras casas poner paneles solares, capten la energía, pero la tecnología de los paneles solares no viene sola. ¿Ya? ¿Por qué digo que no viene sola? Porque necesita el kit completo. Es igual cuando te compras una moto, no solamente es el motor, sino toda la tecnología que eso viene incluido. Y en los paneles solares también viene el kit del componente electrónico, las baterías, ¿no? El alternador y todo referente a la electrónica, porque necesitas un dispositivo que convierta la energía de las baterías en energía alterna para hacer funcionar, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Un refrigerador, ¿no? Todavía, si fuera más barato, si fuera de un acceso, pues, popular, que no afecte tanto la economía familiar, tengan por seguro que en la casa hubiera más de uno en la cuadra, pues que probaría a ver qué tal con este tipo de energía. Pero es costoso todavía, ¿ya? A diferencia de hace como 20 años cuando salieron, ya los paneles son muy eficientes, han mejorado su eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares hay postas médicas que cuando van a iniciar la campaña de vacunación, ¿no? Mantienen un pequeño refrigerador para las vacunas, y justamente gracias a estos paneles. O cuando van a tener que comunicarse con sus centrales, utilizan pues esa energía para recargar sus celulares, ¿ok? Pero todavía, como les digo, es una tecnología incipiente. Además de eso, todavía no logramos almacenar toda la energía que nos da el sol, ¿ya? Y háganse esta idea. Hay unos cálculos por ahí que circulan en la red que nos dice que si nosotros lográramos, la humanidad lograra capturar la energía que el sol nos da por un día, solamente por un día, dicen que tuviéramos suficiente capacidad energética como para 30 años. Imagínense entonces la cantidad de energía que nos da el sol. Pero todavía pues nuestra tecnología no va a la par, ¿no? Ahora, si usted vive en zonas rurales y puedes financiártelo, un kit de energía solar, de paneles solares, está bordeando algo, unos 7.000 a 10.000 soles. O sea, me refiero a un sistema como para alimentar el consumo promedio de una casa, ¿ya? O sea, bastante, ¿no? Es bastante, es bastante, ¿ya? Los paneles no tanto requieren mantenimiento, son resistentes ahora a los cambios climáticos, o sea, puede llover, ¿no? Ya son las celdas sencillas son más baratas. Estas celdas, las que estoy señalando, ya son más accesibles. El kit completo lo que cuesta, ¿no? Las baterías, las más eficientes son las baterías de litio, las mismas que tienen sus celulares, por ejemplo, ¿no? Son las más eficientes, aunque últimamente han subido tremendamente de precio y eso también encarece ese producto. Si algún momento de repente el Estado crearía un programa para
colaborar y financiar también parte del costo de esto, algunas comunidades rurales pues se verían muy beneficiadas, ¿no? Pero bueno, todavía queda ahí, ¿ya? El otro tipo de energía que también nos muestra es la energía química. Es la que más se utiliza realmente, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato el compañero, las baterías, lo que nosotros llamamos pilas, ¿no? Contienen insumos químicos que al momento de unirlos generan una reacción que liberan energía eléctrica. El otro tipo de energía química también es gracias a los fósiles. ¿Qué significa fósiles? A ver, les explico. Hace miles de años, ¿no? El sol ha estado ahí y el sol, su luz del sol contiene energía y las plantas captan esa energía para procesar sus alimentos y producir hojas, su tronco, sus ramas, mediante el proceso llamado fotosíntesis, en la cual utilizan la luz del sol para poder transformar sus alimentos, ¿no? La celulosa. Y a veces cuando estos árboles mueren, si una hoja cae, si ustedes ven que una hoja cae al suelo, comienza una degradación natural, es un proceso natural de descomposición, ¿verdad? Cambian de color, se hacen marrón, lo que nosotros llamamos se pudren, ¿no? Las cosas naturales siguen ese proceso. Pero a veces por acontecimientos climatológicos o por unas catástrofes naturales, enormes extensiones de bosques han quedado cubiertos por tierra, ¿sí? Por tierra. Y estos bosques no han podido generar o seguir el proceso natural de descomposición. Miles de años después, toda esa energía que hace 1000 años fue captada por esa planta, se convirtió en petróleo, energía fósil, o sea, está ahí almacenada. Entonces, si nosotros extraemos el petróleo mediante procesos químicos, podemos obtener gasolina, diésel, querosén, ¿no? Entonces, la gasolina que usted está cargando en su casa, o la gasolina que carga en su moto, es energía que ha sido capturada por las plantas y los animales de hace miles de años. Hágase en cuenta eso, la energía se ha transformado, no es que se ha creado, se ha transformado ahí. ¿Ok? Ahora, no es energía infinita, los combustibles fósiles en algún momento se van a acabar. Se calcula que hasta el 2030 la producción mundial va a descender. No es que se va a acabar en el 2030 el petróleo, sino es que la producción mundial va a descender. Entonces, por eso es que algunos países, por ejemplo, la Unión Europea, hasta el 2050 se han propuesto el proyecto de que el 95% de sus vehículos van a ser netamente eléctricos y no van a funcionar con motores de combustión interna. Si usted dice, profe, pero igual el motor eléctrico necesita conectarse y cargarse, ¿no? Sí, tiene razón, pero el motor de combustión interna, ya sea de diésel o de gasolina, es un motor muy deficiente, no es eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un motor diésel, ¿no? Del 100% de petróleo que tú le pones, solamente utiliza el 60%, el otro 40% se pierde en forma de calor. Y el motor de gasolina es peor todavía, mitad. Por más tecnología que hay en los motores, igual gran parte de la energía en un motor de combustión interna se pierde, no es eficiente. En cambio, los motores eléctricos, por ejemplo, ya hay autos eléctricos, ¿no? El más popular de estos es de la empresa de Elon Musk, de Tesla, son eficientes, ¿no? Los motores eléctricos utilizan más del 90% de la energía que tienen almacenada, entonces se desperdicia poco. Se desperdicia poco. Se decía que en esta década iban a popularizarse los autos eléctricos, pero debido a crisis internacionales y sobre todo a encarecimiento del material del litio, es que ha tenido un freno, un bajón esa tecnología, ¿no? Se utiliza el litio, por ejemplo, para poder generar las baterías, ¿no? Se pierde bastante en eso. Uno de los yacimientos más grandes del mundo de este material está en Bolivia,
que se están comenzando a explotar, ¿no? Pero bueno, ojalá que algún día también llegue esa tecnología por acá, dejemos de utilizar los combustibles fósiles, porque contaminan y valgan verdades, si ustedes ven, googlean por ahí, el petróleo ha sido causa de muchas guerras, ¿sí? El petróleo políticamente tiene mucha relevancia, eso es cierto. Seguimos. Sí, pero se dice, uno de comentarios, Ujú. se dice que la siguiente guerra va a ser por el agua dulce, el agua que se puede consumir. Sí, yo también he escuchado eso. No es una noticia nueva. Fíjate, cuando yo era estudiante en primaria, ya hace muchos años, yo tengo mi edad, Sí, pero se, se se- le había escuchado. se seguía diciendo eso. Mis profesores decían eso. Las siguientes guerras van a ser por el agua, que nosotros tenemos un gran potencial. Parece que no es tan cierto. Miren, si bien es cierto, va a haber problemas de sequía por el calentamiento global, pero nuestra tecnología y el ingenio humano creo que va a poder momentáneamente sobrellevar esa situación. Las grandes reservas de agua quedan, por ejemplo, en los ríos de agua dulce, uno de ellos es en Sudamérica, pero en el hemisferio norte también, ¿ya? Si ustedes ven Estados Unidos, Canadá, tienen grandes corrientes de agua dulce, así que no tanto va a ser por ahí. Lo que sí son a veces épocas de sequía. Fíjense, el clima está muy raro, ¿no? Y todos aceptan eso. Pero bueno, eh, esperemos de que las próximas tecnologías puedan utilizar energías renovables. El gran problema de la humanidad a partir de la revolución industrial fue el tema energético, ¿sí? Nosotros tenemos una gran demanda de energía eléctrica. Si ahorita volamos la planta del Electrooriente, eh, gran parte de sus generación se muere porque no pueden estar sin electricidad. En cambio sus abuelos, preguntan a sus abuelos que han vivido por acá, en las noches con su lamparín estaban contentos, ¿no? Cada generación es distinta en realidad. La siguiente energía es la energía geotérmica. Es la que se utiliza gracias al choque entre corrientes de magma que hay dentro de la tierra y corrientes de agua subterránea. Eso hace que se genere vapor de agua, ¿no? Y se aproveche esas corrientes de vapor de agua para generar energía eléctrica. Realmente existen pocos países donde es sustentable la utilización de la energía geotérmica. En todos los países sí, a veces que haya volcanes, por ejemplo en el Perú, se ve la energía geotérmica, se observa, incluso hay lugares turísticos donde se aprovecha esto, los baños termales. En Moyobamba hay corrientes geotérmicas, hay baños de azufre, por ejemplo, ¿no? Hay aguas calientes ahí, que aprovechan justamente las corrientes de aguas de magma en la tierra, ¿no? Pero aprovechar el flujo constante de esto no son en muchos lugares, ¿no? Realmente los lugares donde se puede aprovechar esto, o los únicos países donde aprovechan esto, es en Islandia y en Groenlandia, más que todo en Islandia, ¿no? El mes pasado, por ejemplo, hizo erupción un volcán en Islandia. No sé si ustedes habrán visto las noticias. No es un país, es una isla realmente de poco menos de 300.000 habitantes. Fíjense, menos de la mitad de la población que se estima en Iquitos. Pero es uno de los países más ricos de Europa, obviamente, ¿no? Les voy a pegar una ilustración de cómo más o menos funciona la generación de la energía eléctrica mediante el uso de corrientes geotérmicas. Ahí está. El magma calienta el agua subterránea. Esa agua, el vapor pasa por unos tubos que hacen girar unas turbinas y que generan electricidad. El principio es bien simple, ¿no? El principio es bien simple, ¿no? La energía para poder calentar el agua se obtiene de la misma tierra. Pero acá, por ejemplo, en el Perú sería muy poco eficiente porque tendríamos que
que cavar muy profundo para encontrar esas corrientes de agua. Las corrientes de agua no son constantes y además de eso no hay experiencia en nuestro país de ese tipo de tecnología. ¿Ya? Bien. Profesor, esta es la energía nuclear. No, no es la energía nuclear, es la energía geotérmica. Se calienta volúmenes de agua utilizando el calor interno del planeta Tierra. Ese calor interno hace que se derritan las rocas. A veces tiene tanta potencia que se manifiesta en forma de erupciones volcánicas, ¿no? Nuestro país es un país volcánico. En nuestro país encontramos justamente estas corrientes, pero más que todo se utilizan para situaciones turísticas. Habrán escuchado los baños termales del Inca, ¿no? Que son prácticamente aprovechar, ¿no?, estas corrientes, ¿no?, para calentar el agua. Incluso hay un youtuber por ahí que hay un río acá en el Perú. Hay un río, ojo, miren, busquen en YouTube, hay un río en el Perú en el cual en su yacimiento, en su nacimiento del río, el agua casi llega a los 90 grados. Entonces 90 grados como para cocer un huevo, ¿no? Incluso han puesto ahí unos huevos y le ha cocinado. Entonces sí tenemos actividad volcánica, pero no es la suficiente como para ser aprovechadas la generación de energía eléctrica. Acá debo agregar otros dos tipos de energía, ¿ok?, que no lo han puesto, pero son importantes. La energía de fisión y la energía de fusión. La energía de fisión se utiliza ahora, se sigue utilizando desde la década de los 50. La energía de fusión todavía es algo teórico. ¿Qué es la energía de fisión? En donde se particiona el átomo, sobre todo átomos de materiales inestables como son el uranio, se particiona el átomo y esa partición hace que se genere calor. Ese calor calienta volúmenes de agua y esa agua hace generar turbinas que se muevan y genera electricidad, lo que se conoce como la energía termonuclear, ¿sí? Pero a veces esta tecnología genera pues contaminación muy peligrosa, como la contaminación radioactiva. Y si hay accidentes, la cual las hubo, por ejemplo, ustedes habrán visto la serie Chernobyl. En el 2012 pasó un acontecimiento en Japón, en Fukushima. Claro. Fíjense, en Japón, nosotros creíamos que Japón hasta ese momento era una sociedad técnicamente muy avanzada y creíamos que eso no iba a pasar, pero pasó. Entonces la energía nuclear ha perdido popularidad en algunos países. Parte de la Unión Europea, a excepción de Francia, por ejemplo, se han puesto la meta de apagar sus reactores nucleares, ¿no? ¿Por qué digo a excepción de Francia? Francia genera el 90% de su energía con centrales termonucleares. Tiene una política. ¿Para qué? Porque en Francia geográficamente no hay caídas de agua, no hay pozos petroleros, así que ellos tuvieron que resolver en la década de los 60 cómo iban a tener energía eléctrica, porque si iban a disponer de petróleo tendrían que ser constantemente consumidores y depender de lo que pase o no pase en el Medio Oriente, como en ese momento Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Implementar plantas de energía nuclear. Es el país europeo donde más plantas de energía nuclear activo tenemos y donde a veces donde se han escuchado de pocos incidentes realmente, ¿eh? Donde hay pocos. En cambio, en el último accidente que hubo en Japón, por ejemplo, ya se desmanteló la planta poco a poco y el material radioactivo que quedó se enfría con agua marina y esa agua se va almacenando y la empresa encargada de esa agua está ahorita generando una controversia en la sociedad japonesa porque quiere verter parte de esa agua en el mar. Y ustedes saben que eso afectaría la industria pesquera de Japón. Japón es uno de los países que también tiene una gran industria de pesca, ¿no? Y históricamente Japón son consumidores de pescado y consumen pescado bastante, ¿no? Bastante producto marino. Es la energía de fisión, ¿ok? Ojo, la fisión nuclear, la tecnología nuclear no es tan mala como ustedes crean. Por ejemplo, acá en el Perú
tenemos un pequeño reactor nuclear. La Sociedad Física Peruana tiene en Lima un pequeño reactor nuclear donde se generan pastillas radioactivas para las radioterapias en el tratamiento en la lucha contra el cáncer. Ustedes habrán escuchado, hay quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Entonces no todo es negativo de esta tecnología. Se utiliza. En el Perú hay un reactor nuclear, por si acaso. Tenemos científicos todavía a ese nivel y a esa altura que quieren trabajar en el Perú. Y el otro tipo de energía que es teórico es la energía de fusión, que sabemos que se dan en el núcleo de las estrellas. En nuestro Sol, 4 átomos de hidrógeno se fusionan para formar un átomo de helio, ¿ya? Y esa fusión hace que se desprenda gran cantidad de energía, y nosotros todos los días sentimos esa energía, ¿no? Gracias a la energía de fusión que ocurre en nuestro Sol, es que hay vida acá en la Tierra. Las plantas, ¿no?, consumen energía solar, las plantas son consumidas por animales, ¿no?, y ahí formamos una cadena alimenticia. En realidad nosotros somos producto de la energía solar, ¿ya? Nosotros somos producto de esa energía, ¿ya? Científicamente hablando, ojo, no quiero meterme acá a temas religiosos, ¿ya? Es un punto aparte, ¿ya? Hay un proyecto que se ejecutó en China el año pasado, en el que teóricamente por unos milisegundos se pudo mantener estable un motorcito de fusión, o sea, se generó un minisol. Si nosotros llegaríamos a la capacidad tecnológica de poder crear un minisol acá en la Tierra, entonces ya no hubiera necesidad de todos los tipos de energía anteriores, no hubiera necesidad de centrales térmicas, de petróleo, de hidroeléctrica, no, porque el problema energético de la humanidad se resolviera. Pero todavía es algo teórico. Esperemos de que en algún momento, de repente sus nietos, sus bisnietos, puedan ver esta tecnología. Porque no podemos como humanidad seguir dependiendo en el futuro del petróleo, porque se va a acabar. Debemos buscar otro tipo de energías, ¿no? Ahorita, por la pandemia, de repente algunos proyectos se detuvieron, ¿no? Por ejemplo, el compañero decía de la lucha de las futuras guerras por el agua. Pues les comento también que hace muchos años se decía que el futuro energético iba a ser el hidrógeno, ¿no? Que íbamos a tener motores capaces de separar del agua el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Pero hasta el momento no llega esa tecnología, no porque no tengan la capacidad, porque se sabe de que estos proyectos, estas patentes son compradas por empresas que tienen otros intereses, ¿no? Imagínense, ustedes tienen su empresa petrolera, no les va a convenir pues que estas tecnologías comiencen a ganar pues fuerza, ¿no? Porque pone en riesgo su forma de negocio, ¿no? Muy bien. Sí, en Corea del Sur también, en Estados Unidos también hay proyectos de esta energía de fusión. En algún momento se espera que de repente logren tener se logre avances. Los avances tecnológicos, ustedes saben de que a veces van rápidos y a veces van sumamente lentos, ¿no? Pero todo también ve la motivación humana, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se probó, pero en el 2019 se probó las primeras vacunas contra el VIH, ¿no? Se probó y fue positivo. Incluso hubo acá personas, tuve la suerte de conocer personas que estaban como objeto de estudio en Iquitos. ¿Cuánto se tardó para eso? Décadas se tardaron para eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó generar una vacuna para el COVID? Históricamente, como nunca en nuestra historia, no tomó ni un año. Entonces, hay la tecnología, pero que falta de repente la motivación. Países como Estados Unidos inyectaron miles de millones de dólares para que se produzca rápidamente la vacuna. Y fíjense, en menos de un año ya estaban produciéndose las vacunas. Mucho también tiene que ver el interés de la humanidad, ¿ya? Porque uno se piensa en una vacuna contra el dengue, por ejemplo, que hay prototipos, ¿no? O contra la malaria, ¿no? No, como son enfermedades que afectan a otros países,
pues no tanto hay interés, ¿verdad? Pero como este bicho mata tanto a pobres como no tan pobres, pues a todo el mundo le tienen vilo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta en esta explicación teórica?